Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su bendito nombre. En esta hora, Padre, estamos muy agradecidos por que nos ha permitido poder llegar hasta este momento para venir a adorar su santo nombre y para aprender, Señor, de esta escuela sabática y de todo lo que tendremos en este día. Señor, rogamos una oración especial alrededor de toda esta tierra, por todo su pueblo que tiene, todas aquellas personas, Señor, que son sinceras de corazón y que tal vez a algunos no les ha llegado la verdad. Rogar para que usted pueda llegar hacia ellos y ellos puedan aceptar la verdad y caminar con usted. Guarde, Señor, de cada uno de ellos y ayúdenos para que cada día podamos estar atentos, Señor, y alertas a todo lo que está pasando, que sabemos que solamente son principios, Señor, de todo lo que se nos viene encima y que solamente agarrados de su mano podemos salir adelante. Guárdenos y quédese con nosotros. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Tengan un buen sábado cada uno de los aquí presentes y a las personas que nos escuchan a través de internet. Para los franceses no es un muy buen sábado, lamentablemente, porque tuvieron su viernes 13, específicamente esa fecha, viernes 13, negro y sangriento, pero bueno, ya en las noticias ya se comentará acerca de lo que ha sucedido ahí. Nuestra escuela sabática de esta mañana es la número 7 y se titula La crisis continúa. Trataremos de hacerla un poco más corta esta vez porque tenemos varias cosas en el día, en esta mañana, y trataremos de que las participaciones no se alarguen mucho y desarrollarla en un corto tiempo. La crisis continúa. Hemos venido hablando acerca de Jeremías y de todo el libro de Jeremías y de lo que estaba pasando en ese pueblo, en ese tiempo, en el pueblo de Israel, la gran apostasía que había y cómo Jeremías estaba dando el mensaje de Dios, llamando a un arrepentimiento y a una reforma, y que hemos visto a través de las lecciones que hemos tenido que el pueblo no quiere hacer caso y no quiso hacer caso, y de hecho, pues como veremos en esa lección, se trata hasta de matar a Jeremías porque él estaba tratando de reprenderlo y de decir que se llegara al arrepentimiento porque estaban obrando mal. Y en Jeremías 9:24 nos dice el versículo para memorizar: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El mensaje que trataba de dar Jeremías, ya lo hemos visto en algunas otras lecciones, que era que el pueblo conociera quién era Dios realmente, porque no lo estaban conociendo, estaban haciendo todo a su forma, a la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Entonces Dios quería que lo entendiéramos, que lo conociéramos. ¿Y cómo podíamos entenderlo? ¿Cómo podemos entenderlo y conocerlo? Pues mediante la palabra de Dios y mediante la oración. Es la manera que tenemos de poder conocer el carácter divino de Dios. Y que Él hace misericordia, pero a la vez juicio, que es lo que hoy en día se predica en las iglesias: solamente misericordia, amor y nada más. Y no sabemos que Dios es un Dios de misericordia, claro está, porque si no, no hubiera dado a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Pero a la vez es juicio. Y cuando la humanidad llega a un colmo de maldad, pues Dios tiene que actuar, porque ese es su carácter divino. Nos dice aquí que la mayor parte del libro de Jeremías trata de los desafíos y las luchas que tuvo el profeta al tratar de conseguir que el pueblo escuchara las palabras que Dios estaba procurando transmitirles por amor y preocupación por ellos. Imagínate lo que habría sucedido si la gente hubiese escuchado a Jeremías, hubiera aceptado advertencia del profeta, si hubiesen escuchado, si la gente, los reyes, los líderes se hubiesen arrepentido y humillado ante Dios, la terrible crisis no habría ocurrido. La oportunidad para el arrepentimiento estaba ante ellos. Aún después de haber hecho tanto mal, cometido tantas equivocaciones, la puerta de salvación estaba abierta, pero rehusaron a entrar por ella. Hoy lamentablemente pasa lo mismo. Aún la puerta de misericordia de Dios está abierta. Nos llama constantemente al arrepentimiento, pero vemos que esa palabra arrepentimiento ya no está en el vocabulario de la mayor parte de las iglesias.
como tal, como el arrepentimiento verdadero. Es paradójico ver que este era el pueblo de Dios y en cambio no obedecía la voz de Dios. Y si lo comparamos con Nínive, una ciudad pagana, recibe la amonestación de Dios, en cambio toda la ciudad, 120.000, incluyendo el rey, se arrepienten. Y eran paganos. Y este que era el pueblo de Dios, incluso quieren matar al vocero de Dios. Y es paradójico porque hoy en día pasa. ¿Quiénes son los que llegan a creer el mensaje tal cual? El mensaje que viene de Dios, que proviene de la Biblia. Bueno, los que colaboramos en xarxas, ¿cómo son? Redes sociales, nos encontramos con eso, ¿no? Sí. Por predicar según lo que predicas, pues por los mismos hermanos eres tachado pues de satánico o de vete a saber qué, ¿no? Te dicen mil y una cosas, ¿no? Y son hermanos en la fe. Pero claro, como no aceptan esas creencias, pues entonces tú eres un hereje. Así es. Y en cambio hay otros a los que se les llama impíos o seculares, que tú les hablas, les dices las cosas que están pasando, inmediatamente reaccionan. Y les hablas al pueblo de Dios, teóricamente al que tiene la verdad, al que tiene la doctrina verdadera, y no hacen caso, porque están con esas ideas preconcebidas que no se puede. Pasaba en este tiempo también. Jonás fue a Nínive, les predicó, era un pueblo pagano, vio su condición en la que estaban y se arrepintieron. Y hoy en día se predica en la iglesia la condición en la que está, pero no. La iglesia es santa, justa y buena y se va a salvar. Es que tampoco se quiere oír esos mensajes. Así es. Incluso yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia que desde la Unión venían cartas y consejos en junta de iglesia de que hablásemos pues de cosas que edificaran, que unieran, pero no de las problemáticas, para que no haya pues esas malestar entre los hermanos, ¿no? Y eso es de lo que se hablaba, el amor de Dios, mensajes aparentemente cristocéntricos, supuestamente, pero en fin, y es lo que hay. Así es, no hay, y es lo que nos está mostrando aquí la historia de Jeremías. El pueblo pensaba y creía que por ser el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues ellos nunca les iba a pasar nada y esta crisis de la que hablaba Jeremías nunca iba a llegar. Decían, templo de Dios es este y aquí estamos a salvo. Y hoy en día también se escuda detrás de un nombre particular. Perdona que insista tanto ahora. Esto me recuerda a lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Con Ben Carson, ¿no? Sí. Para muchos adventistas es la esperanza para que ya no salga la ley dominical. Ya ves. Y las profecías se cambien. No es se que cumplan. es increíble. Es increíble. Es tremendo a lo que estamos llegando, ¿eh? Es increíble. En la parte del domingo, dice el que se hubiera de lavar, pero hay una cita que destacaré la más importante de esta lección, de este día, que me gustó mucho y que viene a enfocar, englobar en sí la misericordia que tiene Dios a pesar de tantas equivocaciones de su pueblo y de tantas equivocaciones de cada uno de nosotros. Nos dice: la cruz es para nuestros sentidos entorpecidos una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad para alcanzar su ideal. Se dice que cuando sobrevinieron a Israel las calamidades que eran el seguro resultado de la separación de Dios, sojuzgamiento a sus enemigos, crueldad y muerte, Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En toda angustia de ellos fue angustiado y los levantó todos los días de la antigüedad. Es una cita maravillosa de cómo, a pesar aún de toda nuestra maldad y terquedad, aún Dios, cuando nos ve en esa situación de agonía, Él sufre con nosotros. Y es increíble que a pesar de saber esto, la mayor parte del pueblo cristiano pues sigue en la misma sintonía. La cruz, el dolor que Cristo pasó en la cruz, la separación, que ya vamos a ver al final, que hay una partecita de la cita de Elena White de lo que habla de la separación divina,
pues nos debería de conmover a nosotros como Dios en cada una de nuestras angustias, aún sabiendo que es consecuencia de nuestro pecado, aún Él se angustia con nosotros y está ahí totalmente para ayudarnos si nos arrepentimos a salir de eso. Es que si el cielo no se conmoviera por la humanidad y por su condición, Cristo no habría venido. Él vino por eso, porque el cielo estaba conmovido y quería rescatar al hombre. Que eso demuestra que Dios se duele igual que nosotros. Por eso dice que Jesús pasó igual que nosotros. Los padecimientos que nosotros hemos vivido, Él también los padeció. Sufrió la muerte que nos merecíamos. Claro, y más la muerte. Sí, exactamente. Y la agonía de la separación con la divinidad, con la deidad. Eso la sufrió, que es la que nos tocaba a nosotros y es la que le tocará a todos aquellos que no se logren arrepentir al final y que no logren llegar. Dios habrá hecho todo. Ya habrá hecho todo, lo dio todo. Dio todo, es todo lo que tenía, lo dio. Si dio a su hijo, que vino a este mundo a morir como un condenado, como un maldito, porque la Biblia misma lo dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces absolutamente lo entregó todo por amor a nosotros. Y aún si solamente por una persona que se hubiese arrepentido, él hubiera venido igualmente. Dice aquí que dice que en lo que respecta a la muerte todos somos como ciudad no amurallada. La sabiduría, el poder y las riquezas tienen su lugar, pero confiar en estas cosas, especialmente en medio de una catástrofe o cuando la muerte se asoma, no tiene fruto ni sentido. Lo que pasó el día de ayer en Francia, la ciudad opulenta, lo que es Europa, es seguridad de muchas cosas, la gente va y sin miedo a lo que vaya a pasar, y anoche se demostró que totalmente eso es falso. ¿Por qué? Porque cuando la muerte llega, nadie está a salvo. En este mundo puedes estar en tu casa y realmente no estás a salvo de la muerte, porque es algo que tenemos seguro en nuestras vidas. Solamente los que van a ser parte de 244,000 son los que no tienen seguro la muerte, pero las demás personas sí. En la parte del lunes nos habla de criaturas o el creador. Y nos dice, como ya hemos visto, el pueblo de Dios había sido llamado para ser diferente a las naciones de alrededor, sumergidas en el paganismo, la idolatría y las falsas enseñanzas. Muchas de las advertencias desde los primeros 5 libros de Moisés fueron dirigidas especialmente a cómo seguir a contra de seguir las prácticas con sus vecinos. ¿Qué pasaba? Que el pueblo de Israel se había empapado de absolutamente todo el paganismo de sus ciudades vecinas. Había dejado que entrara al pueblo de Israel y había totalmente dañado todas las doctrinas. Estaban adorando ídolos que Dios una y otra vez les había dado que no lo hicieran, porque si lo hacían, pues iban a venir todas las calamidades que hablan acerca del libro en los Pentateuco. Un pasaje que describe el por qué llegaron a esta condición. Sí. Jeremías 9, 13 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Dejaron la ley de Dios. Así es, a un lado totalmente. Y ahí se fueron depravando, copiando las costumbres de las demás naciones. Y por eso les vino todo esto. Y Dios los aguantó años y años y años. Y cuando se arrepentían, digamos que paraba, ese castigo lo paraba. Eso pasó en los días de Ezequías. Sí. Y bueno, pero como persistieron en ello, finalmente llegó el castigo. Así es. Y como dejaron la ley de Dios, que en la ley de Dios decía que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen alguna y todo lo demás, pues claro, ellos ya perdieron totalmente la perspectiva y se fueron a adorar a todos los dioses paganos. Y llegaron, como dice Pablo en Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Totalmente. Adorando a las criaturas en lugar del Creador. Hoy día, de diferentes formas,
o también poniéndolo con lo de la Iglesia Católica, se da lo mismo, totalmente lo mismo. Se adora a todas las criaturas, sea de la forma que sea, porque cuando todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, pues se convierte en un Dios. Y transgredimos lo que sería el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, hoy en día también pasa lo mismo, y como ha sido a través de la historia, pues una y otra vez cayendo en el mismo error. Y es que esto está pasando en la Iglesia Adventista, porque no está la Iglesia pactando con las demás naciones, con gobiernos, etcétera, para tener paz, tener prestaciones, etcétera, etcétera, ¿eh? Y no se dan cuenta que se están acercando a Roma, se están acercando al ecumenismo, que están dejando la ley, que están apartándose de Dios. Así es. Porque tendríamos que ser un pueblo diferente, distinto, total, singular, y en cambio nos unimos a los demás. Esta no es la voluntad de Dios. Así es. Yo creo que esto aparte sucede por falta de fe, porque si una iglesia tiene fe en Cristo, no tiene que pactar con ningún gobierno, o sea, tiene fe en Cristo y Dios todo se lo proveerá. O sea, yo creo que es que se está perdiendo la fe también un poco, ¿no? Así es. ¿Querías hablar? Sí. Yo quiero comentaros algo referente, quizás, bueno, también del día de hoy, pero que se me había pasado algo del día domingo, pero bueno, del día lunes, ver cómo en Jeremías 10:8 dice: todos a la par eran embrutecidos y entontecidos. Las vanidades por las que han sido aleccionados no son más que un leño. Fijaros cómo, recordemos a Salomón, ¿no? Todo es vanidad, ¿no? Y a veces nos quedamos solo con los ídolos de piedra o de oro o de plata o de madera, pero las mismas vanidades son ídolos para nosotros. O sea, me quería comentar esto porque, muchas veces pues eso, son sutiles y nos hacen apartarnos de lo que realmente tenemos que hacer. Sí. Bueno, sí, por eso todo lo que le quita el primer lugar a Dios viene a ser un ídolo. Y hoy en día, la mayor parte de la humanidad, ¿a quién ha convertido en Dios? A uno mismo. Claro. El yo es totalmente el Dios de la mayor parte de este mundo. ¿Por qué? Porque se busca únicamente agradarse y sin importar la ley de Dios, sin importar absolutamente nada. Entonces nos convertimos en dioses. Ajá. Digo que en Efesios también hay un versículo que dice que nos apartemos de carne y de pensamientos, porque viene a ser eso, o sea, persigues pensamientos que no son nada. Y luego hay otro versículo en la Biblia que dice que no apartes tu rostro ni tu mirada de mí. O sea, que nosotros tendríamos que estar siempre mirando a Cristo, o sea, caminar por la calle y estar con el pensamiento puesto en Cristo y siempre en esa luz. O sea, es la forma, es la fuente de la vida, es lo que nos da. O sea, todo lo otro es vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Dice el libro de Eclesiastés. Por eso que es todo vanidad, todo. Absolutamente. Y bueno, lo último es que sigue habiendo un paralelismo espectacular entre lo que Jeremías vivió y lo que hay que vivir en el tiempo final. Y fijaros el paralelismo entre los versículos. Cuando vemos Jeremías 9, que dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llorase día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese estar en el desierto, en un albergue de caminantes, para dejar a mi pueblo y marcharme de ellos? Porque todos ellos son adúlteros, una banda de traidores. Hicieron de su lengua que su lengua lanzara mentiras como un arco, y se fortalecieron en la tierra, pero no para ser fieles, porque de maldad en maldad procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano actúa con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Han enseñado a su lengua a hablar mentira y se fatigan en cometer iniquidad. Tu morada está en medio del engaño. Por ser tan engañadores rehusaron conocerme, dice Jehová.
Y cuando estaba leyendo esto, rápidamente me vino el versículo aquel de 2 Timoteo 3, que 3 del 1 en adelante, dice: y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más bien que de Dios. O sea, está definiendo una población que es la que define Timoteo para el fin del tiempo. Y la está definiendo de sus propios hermanos. O sea, que imaginaos lo potente que es esto. Lo que espera, lo que nos espera, ¿eh? Totalmente, lo que le pasó a Jeremías. Y ya lo veremos en la parte del miércoles. Todo lo que le sucedió por tratar de dar este mensaje. Bueno, parte. ¿Quieres hablar tú? Sí. Relacionado con lo que decía Ángel de todo esto, de que el Dios más potente que hay ahora somos nosotros para apostatar, Proverbios 21 dice algo muy interesante. Del versículo 3 al 5, por ejemplo: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Es lo que nos referíamos. Si se nos despierta el orgullo que todos tenemos dentro por nacimiento, desde que entró el pecado, que es lo que hizo caer a Satanás, por cierto, el orgullo, el amarse a sí mismo, nos olvidamos de Dios. Y eso pasa mucho en el mundo cristiano y nos puede pasar a nosotros tranquilamente cualquier día. Leemos la Biblia buscando lo que nos gusta, o lo que hemos oído, quizá. A mí me gusta esto y tengo esta idea. Lo voy a buscar en la Biblia y si dice lo contrario, quizás que dejo el tema porque ya no me interesa. Y nos dice Jesús: sed como niños, id como niños a leer, a escudriñar, y de esta forma el Padre podrá revelaros su voluntad y lo que es verdad, sea lo que vosotros ya pensáis o sea algo totalmente opuesto, porque nuestro pensamiento en realidad no importa en lo absoluto, solo importa lo que revela Dios. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo de corazón, porque altivez de ojos y orgullo de corazón, altivez de ojos también es mirar por encima a los demás. Tener una actitud de yo estoy por encima, tú por abajo, y en una conversación yo te digo a ti, pero tú no me puedes decir nada a mí porque yo soy rico y sabio. O sea que también entramos en el estado laodicense, que tan ampliamente extendido está en el mundo cristiano, por cierto. Sea la denominación que sea. Yo no creo en denominaciones, solo hay una que es el pueblo de Dios, y es la mujer pura que vendrá a buscar a Cristo. Todo lo otro es vanidad y doctrinas de hombres. Y también en otro versículo del capítulo 21 de Proverbios dice así, el 8: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Pedro nos llama a un limpio entendimiento, no solo por el tema de la segunda venida del Señor, como es el contexto de aquel capítulo, que evidentemente es lo más importante, pero también un limpio entendimiento para entenderlo todo. Y eso nos lleva también a una buena salud. Podemos comer lo que nos dé la gana porque todos los alimentos son limpios. Eso es una de las mentiras satánicas más extendidas en el cristianismo. Es totalmente falso y antibíblico y denota falta de conocimiento y contexto del siglo I. Eso dentro de un tiempo ya se tratará. O sea que debemos tener un entendimiento limpio para ser rectos de verdad, no en nuestra propia opinión, sino como Dios quiere, que es lo que importa. Porque si nos creemos rectos en nuestra propia opinión, caeremos en orgullo y en altivez de ojos y no daremos fruto. No daremos fruto, al menos el que Dios quiere y no nos podrá utilizar. Y esta es una línea que todos podemos caer en cualquier momento. Es muy fina la línea entre el orgullo y el limpio entendimiento y saber si lo hacemos para Dios o en nuestra propia opinión y nos parece que lo hacemos para Dios. Por tanto, no sé, es una reflexión. Yo me la hago cada día porque a veces he caído en esto y tengo que rectificar. Y seguro que todos podemos caer en algún momento y tenemos que ser sabios para rectificar y humillarnos ante el Señor para que nos limpie de verdad y nos despierte un limpio entendimiento necesario y vital para poder llegar a ser salvos y entender y poder dar el Evangelio a los demás con total pureza. Y al final de todo esto, pues pasando
a las otras partes de la lección, pues a pesar de todo, pues Dios nos llama a un arrepentimiento, como lo dice aquí los versículos que pusieron en la parte del martes, un arrepentimiento. Dios en cada uno de ellos nos dice: volveos nuevamente a mí, quitad de vosotros todas vuestras iniquidades, todas vuestras maldades, y entonces yo actuaré y lo volveré a restablecer. Una y otra vez Dios nos llama al arrepentimiento en la Biblia, y en ese momento, que particularmente estamos hablando del pueblo de Israel, cuando Jeremías pues les decía que a pesar de todo lo que estaban haciendo, si se volvían a Él de corazón, pues Dios no iba a traer todo lo que estaba anunciando. Pero lamentablemente no se hizo caso. Hoy en día, nuevamente, se está invitando a un reavivamiento y una reforma completa, pero no como la dictan muchas personas o muchas denominaciones, sino como lo dice la Biblia. Pero también no se hace caso. Nos dice aquí la cita esta de Profetas y Reyes, que también me pareció interesante leerla. Todos los habitantes de Judá eran personas sin mérito. Sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo los atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino. Con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos, seguía enviando a sus siervos los profetas con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino. Por amor a mi nombre dilataré mi furor y para alabanza mía te reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Es muy interesante y muy impactante estos versículos, porque nos está diciendo Dios para que su nombre no sea vituperiado entre los paganos, por amor a Él, porque por su justicia, por su carácter divino, estaba una y otra vez invitando al pueblo a que lo hicieran, porque con todo lo que estaban haciendo, nada más estaban poniendo el nombre de Dios por los suelos, que es lo que pasa hoy en día también. Me gustaría notar cómo es Dios el que habla y dice: Sí. Te reprimiré para no destruirte. Exacto. O sea, viene furor de parte de Dios y vienen pruebas de parte de Dios, directamente, llevadas por Él. Y es para que la gente se arrepienta, para que miren, levanten la cabeza, paren y piensen: ¿qué estoy haciendo? O sea, que es por absoluta y total misericordia. Y por amor Bueno, a sin todo. amor, Sí, ese no amor hay tan misericordia. grande y tan maravilloso que ha tenido. Cada cosa que pasa en este mundo, a ver, que por ejemplo lo que ha pasado esta noche anterior, sabemos de parte de quién es y quién lo ha orquestado, pero claramente vemos que Dios lo ha permitido, no porque sea un Dios sanguinario ni nada por el estilo, sino que son llamados de atención para que reaccionemos, porque únicamente con los golpes es que el ser humano reacciona, únicamente con tortazos es como reaccionamos, porque si Dios no pusiera en nosotros las pruebas y no nos dejara ir por esas pruebas, nosotros no reaccionaríamos, estuviéramos totalmente en la comodidad y ahí nos quedaríamos y no haríamos nada para cambiar. Entonces, estas cosas que pasan es para que reaccionemos. Ahora, lo que hablábamos ahorita en la mañana, es que es cuando pasan estas cosas, es cuando el mundo está totalmente abierto a escuchar. Porque es la forma que tenemos los seres humanos de actuar. Solamente con los golpes de la vida es como estamos atentos. Ha pasado esto y queremos saber más. Entonces es como nosotros podemos llegar a las personas y hablarles y decirles la verdad de qué es lo que hay detrás de cada una de estas cosas. Pasamos a la parte, lo que les decía, un llamado para muerte. Pues Jeremías comenzó a hablar de todo lo que le iba a pasar a este pueblo si no se arrepentía, y empezó a decir que los juicios de Dios iban a caer por todas las iniquidades que estaban haciendo. Eso lo encontramos si leímos Jeremías 26 del 10 al 11 y prácticamente todo Jeremías 26, no lo leemos por tiempo porque queremos tenemos que hacer más cosas, pero nuevamente también al mismo tiempo que Jeremías estaba diciendo
lo que iba a venir al pueblo, las desgracias que le iban a venir, pero al mismo tiempo estaba dando un mensaje de esperanza también, porque decía, si se arrepienten, todo este mal no va a venir de parte de Jehová y Dios lo volverá a restablecer. Entonces, ¿pero qué encontró Jeremías en lugar de aceptar el mensaje? Rechazo y amenazas de muerte. Que si no hubiese sido porque Dios todavía no era su tiempo de morir y aparecieran personas, que miren que los líderes de ese tiempo, todos los sacerdotes eran los que los querían matar y la gente común del pueblo, como lo dice ahí, son los que lo querían, son los que le guardaron y lo ayudaron a escapar de todas estas cosas, porque llegaron a tratar de dictarle sentencia de muerte a Jeremías por todo lo que estaba diciendo. Pero al mismo tiempo, aún después de que se le dijese a Jeremías la sentencia que ellos estaban dictando, que él era digno de muerte porque lo acusaban de un político corrupto y demás cosas, también las acusaciones que le hicieron a Jesús, pues aún así Jeremías no se retractó. En la parte del sábado leíamos el pasaje de 1 de Corintios 10:11, que dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, los que han alcanzado los fines de los tiempos, ¿no? Y aquí en el pasaje de Jeremías 26:13, que son las palabras que el profeta habla, dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, si no pasará lo que pasará. Así es. Este mensaje es para hoy. Es para hoy. Era para ellos, pero también es para hoy, para los que han alcanzado los fines de los tiempos. Debemos mejorar nuestra condición ante Dios, vivir conforme a su voluntad. Si no, quedaremos al margen, quedaremos fuera, seremos contados como pecadores. Totalmente, es un llamado para hoy y un llamado a los que, también a los mensajeros de Dios, a los que están poniendo la cara delante del pueblo y delante del mundo, llevando el mensaje de amonestación al mundo. Entonces, también se respiran amenazas, insultos y todo lo demás que hay detrás, claro, y llegará un momento en que querrán ir contra los que predican de una manera ya totalmente a la persona física. Por el momento son amenazas, pero llegará un momento en que lo querrán hacer realidad. Entonces, es ahí donde debemos de estar constantemente en esa oración para que Dios nos dé fuerzas, porque sabemos que por nosotros mismos no somos capaces de resistir y de poner la cara. Jeremías tuvo un llamado de Dios, pero se fortaleció mediante todas las pruebas que estaba pasando y mediante esa comunión con Dios. Y entonces la respuesta de Jeremías pudo ser esa, que no se retractaba de lo que decía, y que una y otra vez llamándoles a que si no se arrepentían les iba a pasar lo mismo. Y referente a las pruebas y la tribulación, es evidente que la tribulación es necesaria en el fondo y purifica. Sí. Porque Jesús pasó aquí de rositas y como un rey, ¿no? Los apóstoles fueron atribulados, todos muertos, creo, menos Juan. Y de la peor forma, no muertos rápidamente, precisamente. O sea que el pueblo de Dios al final, en la Edad Media pasó tribulación, en la Inquisición el pueblo de Dios, sí. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues una tribulación tremenda y desde luego la Iglesia no se va a salir antes del mundo y después vendrá la tribulación. Pasará entera por la tribulación y al final cuando caigan las plagas también habrán los 144.000 que van a pasar por todas las plagas. No existe arrebatamiento pre-ira, ni antes de la tribulación, ni luego volver. Eso no es el cuento de la abejita maya. Eso es una realidad y Dios no actúa así y lo hace por nuestro bien. Porque la tribulación es cuando habrá más unidad y todo el mundo estará por lo que tiene que estar y la gente que aún no ha sabido nada escuchará a los que estén dispuestos. O sea que la tribulación es necesaria y nos guste o no nos guste, es por nuestro bien y no solo por el nuestro, sino por el de toda la humanidad y para que todo vaya como tiene que ir. Así es. Que la tribulación ha sido utilizada por Dios para que la palabra llegue a todos sitios, si no los apóstoles seguramente fueran predicados en Israel y alrededores. Por eso no fueran salido. ¿Por qué? Porque ya la condición del hombre es acomodarse y aburguesarse, ¿no? Pues, y hay un trabajo pendiente que es el llevar la palabra a todos los rincones del planeta, ¿no?
Además, la tribulación va a continuar existiendo mientras el príncipe de este mundo no esté atado durante 1000 años. ¿Por qué? Porque él no va a reconocer que ha utilizado los gobiernos y los poderes para perseguir al pueblo de Dios. O sea, él lo que va a decir es que nosotros somos alborotadores, que somos antisistemas o lo que no sé cómo nos llamará, y para poner una excusa para continuar persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces será una tribulación. Porque él no va a decir, sí, me he equivocado, durante estos 6000 años de pecado, pues la ha liado, pero bien liado. No lo va a decir eso. Él se va a morir sin reconocer nada. Pero si hay un poco de sensatez y sabiduría, las cosas se ven. Los gobiernos ya se ve cómo actúan. Nosotros no podemos matar, nosotros tenemos que reprender y bendecir. Los que matan son ellos. Al igual nosotros matamos a otro nivel, porque puros no somos, pero ahí estamos, tenemos que santificarnos, ¿no? Incluso en el pensamiento. No podemos ni llegar a matar con el pensamiento, ¿no? O sea, tenemos que reprender y bendecir, ¿no? Son las armas del Espíritu Santo. Pero ellos sí que lo hacen, o sea, a la ley y al testimonio, ¿no? Y por sus obras los conoceréis. Quien persiga la verdad la conocerá y sabrá distinguir. Y ellos cada vez pues saben que el tiempo se le acaba, el tiempo está yo creo que falta poquísimo, o cada vez la sensación es de que está más cerca, porque las cosas son evidentes. Vamos a ir terminando, porque ya se nos ha hecho tarde, tenemos un testimonio también que queremos dar y por eso la hemos hecho más corta. Vamos a terminar con 2 puntos nada más. Sobre la parte del jueves. ¿Querías decir algo? Sí. No, yo solo quería decir un versículo que ahora precisamente me tocaba ya leer Jeremías. Estoy leyendo la Biblia, pues ya me tocaba leer Jeremías y me impresionó mucho. Y esto es para el tiempo del fin también, porque dice, es en Jeremías 8:20. Dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Y esto me impresionó porque la siega ya sabemos lo que es. Así es. Quiero terminar con 2 puntos nada más. La parte del jueves nos dice, ya estuvimos hablando de cómo Jeremías se escapa y cómo los sacerdotes, con la gente común del pueblo lo ayudan a escapar de los mismos sacerdotes. Pero nos dice aquí, la liberación enfatizó que Jeremías no era culpable de aquello que se lo acusaba. Sin embargo, el odio de los sacerdotes y los profetas se hizo más fuerte. La ira y el deseo de vengarse crecieron en ellos de tal modo que en otro momento golpearían a Jeremías con toda su furia. Su liberación significaba solo un momento de tranquilidad para el profeta, no estaba completamente fuera de peligro. Lo que podemos ver aquí es un ejemplo del modo en que las personas aprendieron lecciones de su pasado, mientras que otras, conociendo las mismas historias, rehusaron aprender las mismas lecciones. Podemos ver algo similar que sucedió siglos más tarde con el fariseo Gamaliel y su advertencia a otros líderes con respecto a cómo manejar los seguidores de Jesús. Lo que hoy en día pasa, lo que está diciendo aquí, hay personas que van aprendiendo, que van viendo y que se van dando cuenta, pero hay otras ni que les muestres totalmente todo, ni que viniera Jesús mismo a decirles, aún así, ciego, sí, un velo total. Una última cosa. Sí, es que me pareció significativo que Jeremías fuera protegido por un sacerdote. Tiempo final, otra vez. Esos judíos que se van a convertir al final, que van a tener una parte súper importante en el pueblo. Así. O sea que fijaros también cómo van a reforzar lo que el tercer Elías diga. O sea que fijaros qué interesante, ¿no? Y como son los que tienen el poder también. Pero es que fue los príncipes los que desolvaron, ¿no? Sí, los ancianos. Bueno, príncipes y ancianos, Sí, pero este señor, el que habla, no recuerdo el nombre, cuando buscas en otros versículos paralelos, yo he leído que lo relacionaba como sacerdote. El Airam, el Aricam, no recuerdo cómo se llama ahora.
Lo he visto en textos paralelos que lo relacionaban como un sacerdote. Pero bueno, puede ser que la versión no esté equivocada, puede ser, ¿eh? Pero la cuestión es que era alguien alguien con poder, y parece ser que incluso de los contrarios. Que había gente que aún escuchaba, como dice, en el tiempo de Elías había esos 7000 que aún no habían doblado las rodillas ante Baal, pues hoy en día también Dios tiene esos 7000 que no han doblado las rodillas ante Baal y que... Airam, creo que se llama Airam. Aikam es príncipe de insurrección o algo así. O sea, insurrecto. Se levanta en contra de todo lo que dicen los suyos, para defender a Jeremías. Justo por él, no por Urías. Es que es curioso cómo hay un trabajo para cada uno de nosotros. Unos morirán en el martirio o por defender lo suyo como Urías, y otros serán mantenidos porque tienen algún trabajo que hacer. Sí, como pasó con realmente impresionante. Y respecto a Gamaliel, Pablo fue un estudiante de Gamaliel. Y mataba a los seguidores de Jesús, a los cristianos, y abogaba por eso. Al final reaccionó porque Dios lo dejó ciego y pasó todo aquello. Y fue uno de los líderes más impresionantes, o si no el que más, que ha tenido la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. O sea que eso también es algo paralelo con el tiempo final. Muchos judíos que ahora no creen que el Mesías fue Jesús y van a muerte contra todo el que diga lo contrario, van a reaccionar de una forma increíble, y su conocimiento, que nos supera en millones de veces mejor, porque tienen conocimiento real de la Biblia, porque lo leen en su idioma y entienden todos los conceptos muy bien. Cuando tengan la luz de Dios para que los ordenen y los vean tales como son, sin vanidades, sin oscurecimiento como ahora, van a ser máquinas como Pablo y serán unos conversos impresionantes, y eso va a pasar el tiempo final, y así lo veremos si Dios quiere. Sí, los trabajadores de la hora undécima. Bueno, para terminar, quiero destacar de la parte del viernes el versículo de 1 Juan 3:16 y otra parte más abajo, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Él fue primero que nosotros, claro está, y Él nos amó primero, y Él puso su vida por nosotros, y Él fue capaz hasta de separarse, de esa separación divina que habla el comentario bíblico de Elena White, cuando habla de que hubo una separación divina en el momento en el que Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que fue capaz de eso, nunca se habían separado, y en ese momento se separaron, y fue un momento totalmente negro para todo el cielo, que se conmovió por esa separación divina, y que como Dios se arriesgó, puso en juego el cielo, lo puso en juego todo, con tal de poder salvarnos, y como nosotros entonces no debemos de estar agradecidos por ese gran sacrificio que hizo, y de cómo estuvo en fuego totalmente el cielo por amor a nosotros. Y al final, que nos dice: no es extraño entonces que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, que nos dice 1 Juan 4:19. Por supuesto, dice, como humano caído, solo imitamos ese amor, y aún esa imitación a menudo es desfigurada por nuestro propio egoísmo y deseos pecaminosos. El amor de Dios trasciende el nuestro. Reflejamos el amor de Dios de la manera en que un charco de barro con aceite refleja el cielo. Nuestro amor sabemos que está manchado por el egoísmo. Solamente cuando logramos tener esa comunión y ir por medio de la oración y de la Biblia, conociendo y tratando de poner ese verdadero amor que es el de Dios en nosotros, pues vamos nosotros midiendo lo que significa el amor de Dios y todo lo que fue capaz de hacer Dios por nosotros. Así que esta ha sido nuestra escuela sabática. Vamos a terminar con una oración y pedirle a alguien que tenga el micro que pueda terminar con esa oración. Sí. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te damos gracias porque has permitido que un buen grupo de tus hijos podamos estar aquí reunidos para alabar tu nombre. Gracias, Señor, por estas lecciones imprescindibles para nosotros, en el cual vemos el proceder de aquel pueblo, pero nosotros que también somos pueblo tuyo, a veces actuamos de la misma manera.
Por eso tú dejaste escritas estas cosas para nuestra enseñanza, para que no caigamos en esos errores. Ayuda, Señor, a todo tu pueblo de hoy, para que recapacite, para que medite en su condición, para que te busque, para que ande conforme a tu voluntad, predique lo que hay que predicar, para que otros muchos puedan conocerte, y sean muchos los que puedan abrazar esta esperanza y prepararse para tu encuentro cuando vengas. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros y prepara nuestra mente para el momento del sermón. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.